Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra exposición en el canal Introducción al Sistema de Justicia creado por Ernesto de la Jara. Bueno, en otras exposiciones, hoy hablaremos sobre el caso mediático entre Magali Medina y Paolo Guerrero. Si es que no has escuchado hablar de estos dos personajes mediáticos y la demanda que entonces preocúpate, puesto que el fútbol peruano se encontraba en una situación crítica para la clasificación en el Mundial de aquellas épocas, lo que significa que se necesitaba la mayor concentración posible por parte de los jugadores. Sabiendo esto, en octubre del 2007, en el programa de Magali TV, se reconfirmó que el deportista había salido de una discoteca en altas horas de la noche. Ella insinuó que Paolo había incumplido las normas que la federación le había impuesto e insistió que su aseveración era 100% real. Frente a esto, Paolo negó rotundamente este suceso y sostuvo que la información era totalmente falsa y maliciosa, porque dañaba su honor, reputación, algo que se desarrollará más adelante, y carrera futbolística. De esta manera, este caso puso a prueba nuestro sistema judicial. Por un lado, la libertad de información y de expresión concerniente a Magali y, por el otro, el derecho al honor y a la buena reputación respecto a Paolo. El analizarlo nos permite comprender mejor cómo funciona y es que, si realmente funciona, la administración de justicia en nuestro país. Quédense con nosotros para saber más de este caso. En este caso, ¿cuáles fueron los derechos vulnerados entre Paolo Guerrero y Magali Medina? En primer lugar, tenemos el derecho a la buena reputación, al honor y a la imagen pública, derecho reconocido por nuestra Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso de Pablo Guerrero, obviamente él fue difamado a nivel público y se le atribuyó falsamente la característica de indisciplinado, lo cual afectaba su imagen personal como futbolista de la selección peruana y como deportista en general. Y por otro lado tenemos el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, en la cual se amparó Magali diciendo que ella, al ser un personaje de interés público, todo lo que había mencionado no debería recibir sanción alguna, puesto que era libertad de prensa, libertad de expresión. Ahora, ¿cómo se clasificó el delito? ¿Qué delito fue imputado? Tenemos la difamación, que fue por lo cual Magali cumplió la sanción que recibió, en la cual se puede clasificar de diferentes maneras. Sin embargo, en este caso, al ser en televisión nacional y de la manera en la cual lo hizo Magali, se clasificó como difamación agravada, lo cual obviamente hizo más grave, valga la redundancia, la sanción que pudo recibir Magali o no. ¿Y cómo fue que se vulneraron estos derechos? En el caso de Pablo Guerrero, sobre todo, nuestra principal víctima, él fue vulnerado su derecho a la imagen personal y a la buena reputación al Magali condenarlo públicamente y no dar ese espacio de que él pueda rectificar o dar su versión de los hechos de manera de que se puedan contrastar las versiones y que quede a juicio de la gente, sino que directamente él fue acusado. Siguiendo en esta línea, también fue vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, puesto que fue condenado directamente sin dar ese espacio y fue condenado pública y socialmente. En efecto, el conflicto escaló. Paolo Guerrero presentó una querella por difamación agravada. Magali Medina fue condenada a 5 meses de prisión efectiva. Ella alegó que confiaba en su equipo y que no hubo dolo. Paolo pidió más sanciones. Hubo apelaciones, nulidades, hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia. Después de revisar el proceso, la Sala Penal Transitoria tenía que decidir si Magali Medina y su productor, Ney Guerrero, eran responsables de difamación agravada contra Paolo Guerrero. La Corte fue contundente. Sí hubo difamación. ¿Por qué? Porque la noticia difundida por televisión, revista y página web fue completamente falsa. Además, Magali no verificó la información que, tanto como productora y directora, tenía la obligación de hacerlo. Rompió, frente a las cámaras, la carta notarial que pedía rectificación sobre su información, reforzando así su intención de mantener la mentira. La resolución final estableció culpabilidad. Magali Medina fue declarada como autora del delito de difamación agravada en agravio a Paolo Guerrero. Pena privativa de libertad. Se le impusieron 3 años de prisión suspendidas por 3 años. Esto quiere decir que no fue a prisión efectiva, sino que tenía que seguir ciertas reglas estrictas o su ejecución sería efectiva. Multa. Se le aplicó 365 días multa del 50% de su ingreso diario. Reparación civil. Junto a su empresa tenían que pagar 200.000 soles a Paolo Guerrero en indemnización por daño a su honor. Regla de conducta especial. Tenía que rectificarse, y no de cualquier manera, sino con el número de veces y por los mismos medios en los cuales la noticia se difundió. Y tenía que decir explícitamente que la noticia fue completamente falsa. El caso presentado nos permite evidenciar que el constante interés mediático convierte la vida de las figuras públicas en un capítulo de la Casa de los Famosos. No obstante, sus derechos a la intimidad y al honor deben seguir siendo respetados. Asimismo, reconocemos la importancia del sistema de justicia y su impacto en la vida cotidiana. Pues, al ser el Perú un Estado de Derecho, las instituciones tienen el deber de proteger los derechos fundamentales, es decir, y para este caso, garantizar un equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, y al honor. En teoría, porque en la práctica, un juicio en Perú sobrevive más que cualquier presidente en los últimos 5 años. En este sentido, consideramos que el Poder Judicial actúa como mediador entre los derechos en conflicto, demostrando que su rol es esencial para garantizar que ningún derecho prevalezca de manera absoluta sobre otro, y para buscar un equilibrio justo y proporcional.
Por otro lado, es clave reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, donde deben verificar los hechos y asegurarse que la información que buscan transmitir sea verídica. De lo contrario, pueden causar daños irreparables, tanto en la vida personal como profesional de los involucrados. Finalmente, consideramos que el sistema de justicia no solo tiene como finalidad resolver conflictos, sino también se encarga de establecer límites claros entre los derechos de los ciudadanos, y de esta manera se estará fortaleciendo la confianza en las instituciones y sobre todo recordándonos que la verdad debe prevalecer frente a la especulación. Aunque siendo sinceros, en Perú la verdad llega más tarde que uno intentando cruzar la Javier Prado en hora punta.